Muy buenos días tengan todos ustedes. Me da mucho gusto saludarles en esta mañana de domingo a través de nuestro canal Fraternidad Cristiana de Irapuato. Te invito a que nos sigas, a que te suscribas, hay material muy interesante. Pues bueno, esta mañana vamos a hablar sobre un tema al cual le he titulado distanciamiento social. Es un tema que además está muy de moda hoy por hoy, en estos días. Bueno, pues sabes que hay matrimonios que aunque viven juntos bajo el mismo techo, incluso duermen juntos, eso no significa que tengan una excelente conexión, una excelente relación, porque pues algunos están viviendo un divorcio emocional, entonces no tienen una relación cálida, cercana o real, más bien están cohabitando, pero realmente no están unidos. Es bien importante la unidad. Bueno, pues como cristianos y luego de tantos días de distanciamiento, podemos nosotros estar experimentando eso mismo, una falta de unidad. Cuando, aunque seamos parte de la iglesia de Cristo, en realidad no estamos involucrados, no estamos compenetrados con nuestro Señor al 100%, quizá no tenemos una relación íntima con Él como debería de esperarse. Quizá estamos desconectados de nuestra iglesia local y de nuestros hermanos, ¿verdad? Y sin darnos cuenta podemos estar viviendo también un divorcio espiritual. Podemos estar sintiendo también un distanciamiento emocional que, créanme, que para nada es bueno. Porque la vida cristiana es relacional. Entonces, en términos actuales, diríamos que podemos estar viviendo un distanciamiento social con Dios o con la iglesia. Imagínate qué grave. Por eso es importante que podamos respondernos algunas preguntas, como por ejemplo, ¿qué vamos a hacer cuando las puertas de la iglesia por fin se abran? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vas a responder tú cuando te demos esa noticia? ¿Vas a abrazar la vida de la iglesia? ¿Vas a congregarte? ¿O vas a continuar en aislamiento, en distanciamiento de Jesús? Porque el deseo que debemos tener es que el nombre de Jesús sea honrado. ¿A través de qué? A través de nuestras vidas, a través de nuestro testimonio. Pero alejados de Jesús, créeme que esto no va a pasar. Como iglesia, estamos interesados por ti y por tu bienestar real y eterno, no solamente por lo que va a pasar contigo aquí mismo en esta tierra, sino lo que pasará después. Por eso, pues no es casualidad que en los últimos mensajes que hemos transmitido a través de nuestro canal, un servidor o los hermanos que nos apoyan, el hermano Rodolfo, el hermano Juanito, de pronto hemos estado hablando de la importancia de tomar decisiones sabias, guiadas en el Señor, de entender que somos el templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Con la finalidad de ¿qué? De agradarlo a Él, con la finalidad de honrarlo a Él, de serle fiel. Entonces, la pregunta es, ¿nos vamos a congregar o no nos vamos a congregar? ¿Vamos a participar de la vida de la iglesia o no lo vamos a hacer? Porque como los hijos de Dios que somos, Dios nos ha constituido como miembros de la iglesia. Entonces somos responsables, tú y yo, de nuestro caminar con Él. Somos responsables de nuestro funcionamiento como miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Porque la iglesia es un cuerpo que funciona y además que camina en esa unidad. No podemos ir unos para un lado y otros para otro. Abrazamos, compartimos la fe, compartimos la misma visión, compartimos nuestras creencias. Entonces, cada reunión que tenemos en la congregación, pues es una reunión de los santos de Dios, donde el cuerpo de Cristo se reúne y crece de una manera sana cuando los miembros funcionan adecuadamente. La palabra de Dios dice que ahí donde están reunidos dos o más en el nombre de Jesús, ahí está Él presente. Por eso es de vital importancia que tengamos esa unión, esa comunidad. Amén.
Y para que esto suceda, cada uno de nosotros, como dije, somos responsables. ¿Qué tanto queremos tener esa relación, tanto con nuestro Señor como entre hermanos, como miembros del cuerpo de Cristo? Por eso pregunto, ¿crees que podemos amar más a Dios y a nuestros hermanos aislados del cuerpo de Cristo y de la vida de la iglesia? Pues yo creo que no, definitivamente no. Por eso es que no nos gusta tener que vivir en este aislamiento forzoso. Quisiéramos estar ya juntos otra vez, porque esto no nos conviene para nada. Porque un distanciamiento social y espiritual puede estar dañando nuestra fe. Y tú tienes que estar atento para ver cómo estás viviendo tu fe, si está siendo dañada por las circunstancias. Nosotros somos un pueblo que vive por fe, amén. Entonces, ¿cómo hemos de participar de la vida de la iglesia en esta llamada nueva normalidad? ¿Cómo vamos a hacer? Debemos reflexionar, debemos analizar si estamos aprovechando el alimento espiritual que está a nuestra disposición, al menos por ahora, por medio de las redes sociales. Si estamos aprovechando ese alimento espiritual, si estamos anhelando volver a reunirnos de manera presencial para alabar a Dios y para entonar cánticos de alegría y de júbilo. ¿Qué estamos haciendo hoy para agradar a Dios? Una pregunta que yo te hago hoy: ¿qué estás haciendo tú hoy para agradar a Dios? ¿Qué has hecho estos últimos días para agradar a Dios? ¿Cómo estás viviendo de tal manera que estés tú agradando a Dios? Que estés dibujando una sonrisa en el rostro de nuestro Señor Jesús. ¿Qué estás haciendo hoy para no poner en riesgo tu santidad y tu salvación? Porque hay que estar muy atentos a esta situación. Sabes que a veces hemos escuchado que las personas se hacen preguntas un tanto triviales como esta: ¿qué harías si este fuera el último año de tu vida? ¿Qué harías tú? Incluso se han filmado películas donde algunas personas dicen: es mi último año por alguna situación, sobre todo de enfermedad, y se ve todo lo que hace la gente. ¿Cómo vivirías si supieras que este fuera el último año de tu vida? Sabes que algunos contestan de manera muy a la ligera y han dicho: bueno, pues yo lo que haría es que vendería todo lo que tengo. Yo vendería todo lo que tengo y entonces con ese dinero me iría de vacaciones a disfrutar de la vida. Haría cosas locas que nunca he hecho, a lo mejor me aventaría de un paracaídas, escalaría una montaña, yo no sé, comería mi comida favorita y simplemente después esperaría el fin. De esa manera contestan algunos. Pero si tú y yo analizamos esa respuesta en base a la fe, en base a quién es Jesús y lo que nos dice en su palabra, vamos a darnos cuenta de que una respuesta así, pues la verdad es muy mala. No tiene fondo. Es algo hueco, es algo que no tiene fundamento. Si en el último año de vida, antes de enfrentarse al gran trono de Dios para rendirle cuentas, una persona toma la decisión de vivir dándole rienda suelta a sus pasiones y deseos, la fe nos dice que eso es lo peor que podríamos hacer. No debemos tomar tan a la ligera la manera en que estamos viviendo. ¿Y qué si el COVID-19 significa el último año de nuestra vida? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero podría suceder. Y es que cada vez hay historias más cercanas de conocidos, de familiares que han enfermado por este virus o incluso que han perdido la vida a causa del coronavirus. Entonces, la pregunta es: ¿qué si esta pandemia significa el último año de nuestra vida? ¿Cómo vamos a vivir lo que nos resta de vida, lo que nos reste de vida? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a enfrentar esta famosa nueva normalidad?
significa que no es la normalidad que teníamos antes, lo que anhelábamos, sino que es algo nuevo totalmente. ¿Qué hacemos? ¿Nos resguardamos hasta que salga una vacuna contra el coronavirus o nos vamos a encerrar hasta que podamos adquirir la llamada inmunidad de rebaño o inmunidad colectiva? ¿Qué vamos a hacer? Porque lo cierto, mis hermanos, es que esta situación nos pone en un dilema. Nos pone en un dilema porque, pues, es cierto que tenemos que salir a trabajar para conseguir el alimento de nuestras familias. Eso es cierto. Pero también es cierto lo que Jesús dijo en Mateo 4:4, que dice: Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ¿no necesitamos tú y yo congregarnos? ¿No necesitamos tú y yo recibir la palabra de Dios? Porque aunque nos esforzamos por predicar a través de las redes sociales, la verdad es de que nunca será lo mismo que venir al templo, pasar, ¿verdad?, al frente y ser ministrados por el Espíritu Santo cuando se derrama en medio de la congregación. Nunca será lo mismo. Algunos dicen que permitir reuniones presenciales no es una buena idea. ¿Por qué? Pues porque hay riesgo de contagios. Pero, ¿acaso no hay riesgo de contagio en el lugar donde trabajas? ¿Acaso no hay riesgo de contagio en el transporte público? ¿No hay riesgo de contagio cuando vas al cajero automático y tienes que ir a disponer de algún efectivo? ¿O cuando vas al súper a comprar alimentos? ¿No hay riesgo de contagio? Claro que hay riesgo también ahí. Y sin embargo son cosas que hacemos. Tenemos que hacerlas. Entonces tomamos decisiones, y tomamos decisiones en fe, diciendo, bueno, pues mi vida depende de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Pues porque Él tiene contados mis días. Mira, hay un dicho que dice, cuando te toca, aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Es un dicho popular. Pero bueno, nosotros que hablamos en fe, sabemos que el Señor es el que tiene contados nuestros días. Él sabe lo que ha de hacer con nosotros. Él conoce cuál es la voluntad para nuestras vidas. Amén. Entonces, pues, esa misma fe debe de aplicarse también a nuestra vida de la iglesia. Porque así como salimos y hacemos algunas actividades que hoy nos permiten, todavía con restricciones, bueno, pues, con esa misma fe también debemos aplicar la fe y sobre todo a las actividades, a las acciones que se hacen para la iglesia, para alimentar el cuerpo de Cristo. Amén. Recuerda que nosotros somos el pueblo de Dios, somos los hijos y las hijas de Dios y hemos sido llamados a vivir por fe. Dios nos llama a que vivamos por fe. Amén. Tú y yo vivíamos antes en una condición desagradable, vivíamos en tinieblas, dándole la espalda a Dios. Tú y yo venimos de un trasfondo, ¿verdad? Yo no sé cuál sea el tuyo, pero lo que sí estoy seguro es de que no estábamos agradando a Dios. Sin embargo, Él se reveló a nuestras vidas y nos invitó a que creyéramos en Él. Y un día hicimos una oración de fe, ¿verdad? Y entonces, ¿qué pasó con nosotros? Pues nacimos espiritualmente. Ya no somos entonces enemigos de Dios, porque hemos sido perdonados de todos nuestros pecados. Por lo tanto, la ira de Dios ya no está sobre nosotros. ¿Y todo esto por qué sucedió? Pues por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Todo esto sucedió también por la obra del Espíritu Santo a través de la fe. Porque fuimos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén, aleluya. Y bueno, el día de hoy, nuestro Señor Jesucristo nos sigue llamando a que vivamos por fe. Que vivamos por fe y no por vista. No por lo que vemos con nuestros ojos naturales. No por lo que vemos en las circunstancias a nuestro alrededor, no. Sino en base a aquello en lo que hemos creído. Tenemos una cosmovisión bíblica
Al menos eso es lo que debemos tener, una cosmovisión bíblica. Segunda de Corintios 5:7, en la Nueva Traducción Viviente, dice: pues vivimos por lo que creemos y no por lo que vemos. Entonces la iglesia siempre ha vivido por fe. Siempre ha vivido por fe. Y nosotros somos parte de ese pueblo que ha vivido y ha caminado en esta tierra por fe. Nosotros damos pasos de fe. Tenemos que caminar en fe, confiando en Jesús. Tenemos que confiar en Él, aunque nosotros no lo veamos con nuestros ojos físicos, pero hemos creído en Él. La iglesia debe caminar en fe. Y lo estamos siguiendo porque creemos en Él. Esa es la fe de la que hablamos. Entonces, si no hay un elemento de fe en nuestras decisiones, si no estamos aprovechando el alimento que está a nuestra disposición, o si cuando las puertas de la iglesia se abran, aún con ciertas restricciones sanitarias, ¿verdad?, la decisión que tú tomes, ya sea congregarte o no, participar de la vida de la iglesia o no, esa decisión que tú tomes, si no tiene un elemento de fe, entonces no está completa. Romanos 14:23 dice lo siguiente: pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ojo con esto, todo lo que no proviene de fe es pecado. Como ves, todo aquello que no proviene de la fe es pecado. Entonces, nosotros somos el pueblo de Dios que ha sido llamado a vivir por fe, a vivir con nuestros ojos puestos en Él, como mirando al invisible, tomando decisiones en base a quién es Jesús y qué es lo que nos pide a través de su palabra, a través de la Escritura. Amén. Hebreos 11:1 dice lo siguiente: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces fe es esperar que suceda lo que Dios ha prometido. Si Dios ha prometido que Él te va a sustentar, tú esperas que te sustente, tú esperas que te provea. Si el Señor promete que te va a sanar, tú esperas la sanidad. Estás esperando confiado en la sanidad de parte de Dios. Amén. Si Jesús te promete que te va a guiar, lo que tú esperas con fe, pues es esa guianza. Si Él ha prometido que te va a proteger, pues entonces tú caminas confiado en que Él enviará ángeles a tu alrededor para que sean escudo y te protejan a donde quiera que vayas, en tu entrar o en tu salir. Eso es la fe, es esa convicción, es esa certeza. Pero lo contrario es vivir con temores, con zozobra, con inseguridades, con desconfianza. Entonces, cuando vivimos así, ya no estamos caminando en fe. Pero lo peor de las cosas es que ya no estamos agradando a Dios. Hebreos 11:6 dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Gloria a Dios. Fíjate qué bonito, la palabra dice que el Señor es galardonador. Si tú lo buscas, ¿verdad?, de una manera honesta, genuina, humillándote delante de Él, tratando de agradarlo, Él te va a dar un galardón. Él te premia, Él recompensa tu fe. Esto es algo hermoso. Pero sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradarlo. Entonces, ¿cómo agrado a Dios en lo que resta de este año que ya todos queremos que se acabe porque no vemos lo duro sino lo tupido, dicen por ahí algunos? ¿Cómo le hago para agradar a Dios en medio de esta situación?
en medio de esta nueva normalidad, ¿qué es lo que pide Dios de mí? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, pues hay dos cosas fundamentales. Dos, para que tomes nota. Uno, ponerte en acción. Tienes que actuar. Y la segunda, tienes que ser obediente. ¿Por qué en acción? Porque la fe te debe de llevar a la acción. Si tú eres un hombre o una mujer de fe, debes de actuar conforme a esa fe que dices tener. Amén. Hebreos 11:7 en la Nueva Traducción Viviente dice lo siguiente: fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su familia del diluvio, en obediencia a Dios, fíjate bien, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Entonces dijimos que se trata de acción y de obediencia. Aquí estamos viendo a Noé que hizo algo, construyó, hubo acción, obedeció. Seguramente la gente pensó que Noé estaba volviéndose loco. Tú puedes ver esa postal, ¿no?, de él construyendo un barco en medio de tierra seca. Le habrían preguntado quizá: oye, Noé, ¿por qué haces tú esto? ¿Te encuentras bien? Y quizá él respondió: bueno, pues porque Dios me dijo que iba a suceder algo y yo le creo a Dios. Por eso construyó un barco. Entonces vemos aquí a este varón caminando en fe, actuando, obedeciendo lo que Dios le había dicho. Entonces, si tú eres una persona de fe, debes moverte a la acción creyendo lo que Dios te dice en su palabra. ¿Cuántos dicen amén ahí en casa? Porque una de las preguntas difíciles que nos pueden hacer, ¿verdad?, a la iglesia en medio de esta pandemia es: ¿dónde está la fe de la iglesia? ¿Dónde está la fe? Si tu familia te ve y estás ahí tronándote los dedos y desesperado y todo, lo primero que van a decir es: ¿dónde está tu fe? ¿Dónde está la fe de la iglesia? ¿Se ve? ¿Se nota la fe? ¿O estamos atemorizados igual que los que no tienen a Jesús? O peor aún, estamos indiferentes, estamos distantes, alejados de Dios. ¿Cómo está tu interés por las cosas de Dios? Al paso de los meses, ¿ha ido disminuyendo o te has mantenido firme en la fe? Por eso debemos de tomar una decisión sabia hoy, que es acortar esa distancia entre nosotros y Jesús, para estar más cerca de Él. Acortar la distancia entre los hermanos de la fe, desde luego con prudencia, pero no debemos permitir que la unidad de la iglesia se vea amenazada. El enemigo quiere dividirnos, quiere alejarnos, quiere separarnos. Dice un dicho: divide y vencerás, ¿no? Bueno, no tenemos que permitir que la unidad de la iglesia se vea amenazada. La iglesia no debe de pintar una raya de sana distancia de Jesús, no. Al contrario, es cuando más debemos de estar cerca de nuestro Señor. Pintar una línea divisoria entre Jesús y nosotros no tiene nada de sano, para nada. Debemos estar fortaleciendo nuestra fe, practicando nuestra fe, pero además se debe de ver. Amén. Juan 15:5 dice la palabra de Dios: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Aquí podemos apreciar la importancia de la unidad, unidos primeramente a nuestro Señor. Dice que Él es la vid y nosotros somos las ramas, y tenemos que permanecer. Separados de Dios no podemos hacer nada. Separados de la iglesia, separados de los miembros de la iglesia, pues vamos a caminar por senderos inciertos.
separados de mí no pueden hacer nada, dice la Escritura. Entonces, si en lugar de acercarnos más, nos estamos alejando progresivamente, está claro que no podremos hacer nada, que no habrá fruto, y además corremos el riesgo de hundirnos en el mar de lo incierto. Poco a poco nos vamos a ir hundiendo. Hay que tener cuidado. Por esa fe que tenemos, mis hermanos, debemos de dar pasos en el agua. Debemos de dar pasos en el agua creyendo que Jesús es el que nos mantiene a flote. La fe genuina, mis hermanos, se debe de ver. La fe genuina nos debe de llevar a la acción, como lo hizo Noé. Esa fe se vio. Él la ejerció a la vista de todo el mundo, todos los que lo vieron y que lo tacharon de loco, pero él esa fe la puso en práctica, en obediencia, y todo el mundo se percató que era un hombre que actuaba en base a lo que él creía. Entonces, lo mejor que podemos hacer en medio de esta pandemia, mis hermanos, pues no es solamente protegernos y buscar no contagiarnos, ¿verdad? Y salir envueltos en mil cosas, claro que no. Podemos hacer más, no estoy diciendo que eso esté mal, Lo que estoy diciendo es que lo mejor que podemos hacer es ocuparnos en hacer la voluntad de Dios, porque dice la palabra de Dios que el que hace su voluntad permanece para siempre. Gloria a Dios. Entonces, yo quiero animarte a que no bajes la guardia. Yo quiero animarte a que lo que resta de esta pandemia, tú sigas buscando a Dios con pasión, con fervor, con entusiasmo, con alegría, con esperanza. ¿Cómo? Pues a través de la lectura diaria de la Biblia, a través de los mensajes que cada semana estamos preparando para ti, para edificar tu vida, a través del tiempo de oración, a través de la intimidad con Jesucristo. Que le pidas a Él que te guíe, que le digas: Señor, ayúdame, guíame tú, muéstrame por dónde. ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que responda? ¿Cómo me debo involucrar en la vida de la iglesia, en esta nueva normalidad? ¿Cómo le puedo hacer desde ahora, desde ya? ¿Qué puedo hacer desde hoy y hasta cuando nos permitan las autoridades regresar a los templos? Muéstrame, Señor, ¿qué tengo que hacer? Pregúntale a Dios. La fe también debe de llevarte a obedecer a Dios. La fe debe de llevarte a la obediencia. Y debes de obedecer aunque esto signifique incertidumbre o desafío o reto. Hebreos 11, del 8 al 10 dice lo siguiente: fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó. Fíjate, obedeció. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba. Incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe, pues era como un extranjero que vive en carpas. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Podemos ver entonces en estos versículos, mis hermanos, cómo, al igual que Noé, dice la palabra que Abraham también obedeció. Pero no solo obedeció, puso en práctica esa fe. Entonces, la fe nos lleva a actuar, pero también nos lleva, dijimos, ¿a qué? A obedecer. Abraham estaba muy tranquilo allá en su lugar, ¿verdad? Dice la palabra que él estaba muy cómodo. Y de pronto Dios le habló y le dijo: pues tienes que dejar todo, casa. Imagínate que le digas a tu esposa: pues ya vendí la casa, ya vendí el carro, vamos a hacer maletas porque nos vamos a ir. ¿Y a dónde? Pues quién sabe, ahí te digo en el camino. Y así se fue él, sin saber.
Él emprendió un camino, ¿verdad? En medio de la incertidumbre, porque no había una ubicación, ¿verdad? No es como hoy que mándame la ubicación en el teléfono, ¿verdad? Y ahí puedo llegar con el GPS. No, él se fue sin saber a dónde. Simplemente Dios le dijo, tú sal y yo te voy a dar una tierra. Y Abraham, ¿qué hizo? Obedeció. Entonces, la prueba que Dios le puso a Abraham, mis hermanos, no fue cualquier cosa. Lo sacó de su confort, lo sacó de donde él estaba cómodo. Y a veces no nos gusta movernos de donde estamos bien cómodos. Es como cuando te sientas en un sillón así que está bien cómodo y te acomodas. Después, si te descuidas, te quedas dormido porque estás bien a gusto. ¿Quién que se encuentra a gusto quiere que lo muevan de ese lugar? Nadie. Sin embargo, este varón de Dios lo que hizo fue obedecer y emprendió ese viaje a donde el Señor le había prometido algo. ¿Cuál era la seguridad de Abraham? La seguridad era su Dios. Aleluya. Bueno, pues si observamos a nuestro alrededor, si volteamos hacia nuestro alrededor, si salimos a la calle y nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿verdad? Esta nueva normalidad se trata precisamente de enfrentar desafíos. Se trata de enfrentar riesgos incluso. Peligros incluso de muerte. De eso se trata esta nueva normalidad. Pero una persona que vive por fe enfrenta esta situación, esta pandemia, siguiendo lo que Dios le está diciendo por medio de su palabra, porque en la palabra de Dios hay promesas de bendición para sus hijos y para sus hijas. ¿Cuántos dicen amén? Pero y entonces, ¿cómo puedo acrecentar mi fe para enfrentar estos tiempos tan complicados? Porque si de eso se trata, pues yo quiero acrecentar mi fe. Yo quiero tener más fe. ¿Cómo le puedo hacer? Pues definitivamente, mis hermanos, no será mediante un distanciamiento social, no. No será mediante un distanciamiento de Dios o de su iglesia, no. La respuesta la tenemos en la Biblia, que dice lo siguiente en Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Si te das cuenta, la fe es por el oír la palabra de Dios. Por eso no debemos darnos el lujo de dejar de oír los mensajes que se preparan para cada uno. Por eso no podemos dejar de oír las predicaciones de cada semana. Al contrario, debemos estar ejercitando la fe. Es como aquel que es un aspirante al fisicoculturismo, ¿verdad? No llega el primer día a levantar 200 kilos porque pues se desbarata, es más, ni podría. Es algo que se va haciendo progresivamente, se va ejercitando. Y llega un momento en que va avanzando tanto que ya puede levantar ese peso y quizás más. Lo mismo pasa con la fe. Hay que ejercitar la fe, que haya un crecimiento espiritual progresivo de esa manera también. Amén. Entonces, si eres una persona de fe, es necesario que constantemente propicies encuentros con Jesús. Que tú puedas organizarte, que puedas tener las condiciones necesarias, apropiadas, adecuadas para tener esos encuentros con Jesús. Para oír su voz. Que escuches lo que tiene que decirte por medio de cada predicación, por medio de cada texto bíblico, por medio de cada alabanza, por medio de personas que te lleven a lo espiritual, por medio de la buena música. ¿Qué música estás oyendo? ¿Música deprimente en este tiempo? Pues no. Al contrario, música de gozo, música de guerra espiritual, música de alegría, de júbilo. Por medio de la lectura de la Biblia, por medio del servicio, por medio de la misericordia a los hermanos. Tenemos que estar buscando ejercitar esa fe por medio de todo esto que tenemos a nuestra disposición hoy por hoy. Pero sobre todas las cosas, mis amados, que nosotros
Anhelemos experimentar la presencia de Dios como lo hizo David. Y como lo hizo justamente, ¿cuándo crees? Pues cuando se encontraba en medio del desierto. Ahí en medio del desierto. Él expresó algo maravilloso en el Salmo 63, justo en medio de un desierto. Dice la palabra de Dios, Salmo 63, del 1 al 4. Oh Dios, tú eres mi Dios, de todo corazón te busco. Mi alma tiene sed de ti. Todo mi cuerpo te anhela en esta tierra reseca y agotada, donde no hay agua. Te he visto en tu santuario y he contemplado tu poder y tu gloria. Tu amor inagotable es mejor que la vida misma. ¿Cuánto te alabo? Te alabaré mientras viva. A ti levantaré mis manos en oración. Tú me satisfaces más que un suculento banquete. Te alabaré con cánticos de alegría. Qué hermosas palabras le está diciendo aquí David a su Dios, y justo en medio de un desierto. Él está diciendo: yo te anhelo, tengo sed de ti. Quiero esa agua, quiero beber de esa agua para no volver a tener sed. Y dice algo hermoso al final, dice: tú me satisfaces. Tú me satisfaces. Qué bonito que podamos decirle a Dios en medio de esta situación, en medio de esta crisis que estamos viviendo: Señor, pues sí, las cosas están así a nuestro alrededor, pero en medio de eso, tú me satisfaces. Dígalo ahí donde está en casa, dígale: Señor, tú me satisfaces. Teniéndote a ti lo tengo todo. Vamos a dar gracias a Dios, vamos a terminar en oración. Señor, te pedimos perdón, Señor, si nos hemos distanciado de ti. Hoy, Señor, en este momento queremos pedirte perdón, porque a lo mejor hemos propiciado, Señor, un distanciamiento de tu presencia. Hoy queremos anhelar otra vez que tú vengas a nuestras vidas, en medio de esta tierra seca, de esta tierra que está agotada, como dice David, por esta pandemia que estamos viviendo, en medio de esta tierra, de esta sequedad donde no hay agua, Señor, que vengas tú y nos des un renuevo, que nos refresques, Señor, que llenes, Señor, nuestra copa, Padre, que traigas a nuestras vidas un refrigerio en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, pues este ha sido el mensaje de esta mañana. Espero que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Y yo te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, a que le des me gusta y a que lo compartas con otro. Y bueno, mis hermanos, por aquí nos estaremos viendo la próxima semana. Hasta luego.